El cruce entre un oso pardo y un oso polar es conocido como grolar. Este término se utiliza para describir a un híbrido resultante de la reproducción entre un oso polar y un oso pardo. Aunque el cruce entre estas dos especies es poco común en su estado salvaje, ha habido casos documentados de encuentros y apareamientos en regiones donde los rangos de distribución se superponen, como en el Ártico. Los grolares suelen tener características intermedias entre las dos especies parentales. Por lo general, tienen un pelaje más claro que el de los osos pardos, pero más oscuro que el de los osos polares. Su tamaño también puede variar, ya que se ven afectados por los genes heredados de cada especie. Además, presentan características físicas como la cabeza y los hombros más parecidos a los de los osos pardos, y las extremidades y la estructura corporal más similares a la de los osos polares. Los osos polares pardos pueden mostrar una variedad de comportamientos. Algunos individuos pueden tener características de comportamiento más similares a los de los osos polares, como la preferencia por el hábitat marino y la caza de focas, mientras que otros pueden mostrar comportamientos más parecidos a los de los osos pardos, como la alimentación basada en vegetales y la capacidad de hibernar. Aunque los osos grolares son híbridos, en algunos casos pueden ser fértiles y reproducirse entre sí. Sin embargo, es importante destacar que la reproducción entre osos polares y osos pardos es poco común, debido a las diferencias en el comportamiento de apareamiento y al hecho de que generalmente habitan en diferentes áreas. Es importante tener en cuenta que los cruces entre especies silvestres pueden tener consecuencias desconocidas para la genética y la adaptación de las poblaciones naturales. Además, los osos polares se encuentran en peligro de extinción y su conservación es una preocupación importante. Por lo tanto, es fundamental tratar estos temas con sensibilidad y respeto hacia la conservación de las especies involucradas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.